instante queremos y comenzar nuestro bloque COVID. Tenemos invitados para compartirlos. Queremos presentar ahora, queremos saludar al doctor Glenn Hernández, médico intensivista y profesor titular del Departamento de Medicina Intensiva de la Pontificia Universidad Católica. Doctor Glenn, gracias por acompañarnos. Ahí lo estamos viendo en pantalla. También está el doctor Gabriel Cavada, profesor de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Doctor Gabriel, ahí está también. Gracias por acompañarnos. Y también se suma a esta conversación Franco Basso, doctor en Transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí, la presencia del señor Basso tiene tanta relevancia, doctor en transporte y académico en estas materias, un punto del cual se ha hablado poco finalmente. ¿Cuál es la incidencia del uso del transporte público en las altas cifras de la pandemia? Comencemos por el doctor Glenn Hernández. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. ¿Qué le parecen las últimas medidas entregadas por el MinSal? Está muteado, doctor. Hola, buenos días. Hola. Buen día, amigo. Cuando la pandemia toma un curso exponencial y un crecimiento exponencial como ahora, que alcanza ribetes casi catastróficos, la cuarentena es una medida que se ha usado desde la antigüedad, digamos, desde la Edad Media, por distintas pestes, y es una medida extraordinariamente eficaz. Pueden decir que va perdiendo eficacia con el tiempo. Lamentablemente, en la primera, segunda, tercera y ahora cuarta ola en Europa, ustedes son testigos de que hubo que volver a las cuarentenas, porque las medidas de protección personal que hay que mantenerlas siempre no son suficientes, digamos, cuando hay una situación tan dramática de transmisión como este momento. La cuarentena es lamentablemente obligatoria. Así que creo que esa medida es correcta. Creo que debió endurecerse antes, sobre todo las cosas de los fines de semana, digamos, donde me parece que 3 millones de permisos para salir es un despropósito, pues sobre todo porque la gente ya perdió el miedo, digamos, y casi está la fatiga pandémica. Doctor, el fin de semana, claro, casi 4 millones de permisos. Lo que hace la medida muy ineficaz. Yo creo que los servicios de salud están muy tensionados, las unidades de cuidado intensivo están tensionadas. Yo creo que estamos en un momento muy complejo y como ustedes lo saben, esto no es nada nuevo. Nosotros, no es por buscar, yo soy una persona que nunca soy general después de la batalla, nosotros lo dijimos en diciembre, en la prensa, está registrado, que la idea de los permisos de vacaciones no regulados era una pésima idea sanitaria, digamos, que no regular los vuelos a Brasil, por ejemplo, era una pésima medida, etcétera. Y eso se hizo y lamentablemente estamos viendo las consecuencias de eso y otras cosas, de modo que ahora hay que apechugar, por supuesto, no queda otra. Lo quiero saludar y quiero además contarle que, claro, en Alemania, por ejemplo, que son aproximadamente unos 80 millones de habitantes, tuvieron 7.000 y tantas infecciones nuevas, 7.000 y tantas. Nosotros somos escasamente 20 millones y el sábado estábamos en esos números. Alemania en estos momentos ejerciendo una política draconiana de cuarentena. Sí, yo creo que eso Amaro, eso faltó más energía en esto, la gente perdió el miedo. Yo me acuerdo en la primera ola, en mayo, junio, la gente tenía mucho miedo. Yo tengo un departamento en Providencia donde los administradores protestaron a la municipalidad porque había una residencia sanitaria en la misma cuadra. Yo un memo deplorable, como si en esa época los COVID fueran leprosos que recomendaban a los vecinos no circular por la vereda al frente porque hay un hostal con pacientes COVID. De eso ahora, en que nadie respeta las cuarentenas, muchas por la evolución natural de la condición humana, de estar agotada, por supuesto, pero también por mensajes equívocos de las autoridades. Yo creo que estamos en un momento, Amaro, y yo quería decir esto, en que yo creo que es muy importante tratar de mantener la calma, digamos. Nosotros estamos haciendo esfuerzos enormes. Les puedo contar que en nuestro hospital, en este momento, ampliamos las unidades de cuidado intensivo al mismo nivel que estábamos antes. En este momento paramos la cirugía electiva. En este momento los pabellones del 6º piso, donde se operan cirugías cardiovasculares y cirugías muy complejas, están ocupadas por camas con pacientes ventilados de COVID. Y yo también quiero hacer a través de esto, y le agradezco, pedirle prudencia a los subsecretarios Alberto Duñac y a Luis Castillo, digamos, coordinador de camas, que fueron compañeros míos, digamos, son intensivistas, yo les tengo cariño. Sin embargo, creo que sus mensajes han sido equivocados. Primero, de parte del doctor Castillo, le di una entrevista, digamos, diciendo que algunos centros no estaban haciendo todo lo que podían y que ellos por decreto pueden aumentar las camas, y al doctor Duñac, de alguna manera, casi vanagloriándose de que
las cámaras más ahora de cuidado intensivo que las que hubo en junio. La verdad es que eso tiene consecuencias y costos, digamos. Yo creo que hay que ser prudente con las declaraciones. La gente está agotada y estamos haciendo porque somos luchadores de la salud, somos sanitarios y nuestro deber. Pero nadie está feliz, digamos. Estamos todos tensionados y no queremos que nos tiren declaraciones que ponen en cuestión, digamos, el esfuerzo que todos están haciendo. El esfuerzo y la integridad. Exacto, el esfuerzo y la integridad de todos ustedes. Sí. Se insinuó, digamos, que, por ejemplo, en nuestro hospital o otros, no sé, porque además no ponen nombres, que se estaban guardando camas. No. Aquí no se está guardando cama alguna. Aquí la gente no salió de vacaciones. Acá la gente, digamos, está terriblemente agotada, pero todos estamos ahí al pie del cañón, digamos. Yo no tuve vacaciones, estoy muy agotado, igual que todos mis colegas y las TENS y las enfermeras, por cuestiones éticas, digamos. Entonces, yo les pido que estén calmos, que por favor no miren los Excel, que miren más a la gente, a los sanitarios, para que creemos un clima de armonía, donde, si bien nosotros los sanitarios, sobre todo, no somos culpables de nada, somos solo los bomberos, nos dejen trabajar tranquilos, digamos, y ojalá en un clima de tranquilidad. Eso es todo lo que pedimos. ¿Qué más podemos pedir? También queremos, pedirle la opinión al doctor Gabriel Cavada, pero también a Franco Basso, doctor en transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cuál es la realidad de los contagios en el transporte público? Mucho se ha hablado, se ha enfocado que la mayoría de los contagios son intradomiciliarios, pero por supuesto todos los que están obligados a utilizar el transporte público van en pocos metros cuadrados por mucho tiempo, más de 20 minutos, como dice el Ministerio, en los trayectos prácticamente hacinados, en varios viajes. ¿Qué dice usted, Franco? La verdad es que la información todavía no es decidora. La trazabilidad que se puede generar en el transporte público todavía sigue siendo súper baja. Y cuando nosotros analizamos experiencia internacional, por ejemplo, tengo aquí a la vista un artículo del profesor Kai-We Luo de septiembre del año 2020, en el cual se hizo una persecución y un rastreamiento a una persona que estuvo enferma en un tren y fue capaz de contagiar a más de 19 otras personas. Y así existen otras evidencias en las cuales se ha mostrado que el transporte público puede ser un foco de contagio. Por lo tanto, las declaraciones que nosotros hemos escuchado, la más cercana es la de este viernes del intendente, que dice tajantemente que el transporte público no es foco de contagio, es simplemente falso. Existen pruebas de que han habido brotes importantes en el transporte público y acá lo que debe hacer la autoridad es avanzar en todas las medidas que le hemos dicho nosotros desde la comunidad académica que se puede avanzar para poder tener un transporte público más seguro. Esas medidas son esencialmente dos y son las principales que el gobierno no ha tomado. La primera, aumentar la cantidad de buses en la calle. Fíjate que el sistema de transporte público en Santiago tiene 6.600 buses. En hora punta normalmente circulan 6.200. Bueno, le quiero decir a las personas que hoy en día están circulando menos buses que lo normal. Cuando debiésemos tener más. Discúlpeme, don Franco, pero ¿por qué hay menos buses cuando debiésemos, como bien dice usted y como hemos escuchado en varias oportunidades, ampliar la cantidad de elementos de transporte en nuestras calles? Yo creo que acá hay un tema de voluntad política. El gobierno lo ha dicho muchas veces. Ellos creen que no hay nada que se pueda hacer para resolver el tema del transporte público. Lo han dicho desde el inicio. Yo le escuché yo mismo una declaración al subsecretario de Transporte Domínguez y a la ministra Hood diciendo que la verdad es que el distanciamiento físico en el transporte público es imposible. Y si tenemos autoridades que creen que no hay nada que se pueda hacer, ustedes entenderán perfectamente que las medidas no se van a poder tomar. Eso por una parte. También es cierto que hay varios conductores que están contagiados por COVID. Hay varios buses que han sido vandalizados en las protestas sociales y por lo tanto también hay una explicación por ahí. Ahora, nosotros hace más de un mes, es decir, antes que comenzara este segundo brote, le entregamos personalmente un estudio realizado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería con universidades como la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica de Chile, donde está también el doctor, la USACH, la Universidad Diego Portales, en las cuales proponíamos
un ingreso diferido al trabajo y eso podría llegar a tener un impacto de hasta un 40% en la disminución del hacinamiento. ¿Sabe que ese tema nosotros lo proponemos casi todos los días? Comentamos eso mismo que usted acaba de decir, en la entrada diferida, diferir esos horarios claves, el de mañana y de tarde, pero que tengo entendido que es una propuesta que también hizo el Colegio Médico, me imagino que apoyado por esos mismos estudios, hace mucho más de un mes. Pero pasa a su vez también por las empresas y el ordenamiento que ellos puedan ejercer. Lo que ocurre, verdad, es que quizá ahí falta Estado. Ahora, Franco, quisiera tocar también el tema del metro. Aguardemos eso porque también es una experiencia por sí sola que puede ser también un foco de contagio importantísimo. Pero, doctor Cavada, TTA, testeo, trazabilidad, aislamiento, ¿sigue siendo el talón de Aquiles o me equivoco? Buenos días a todo el panel. Mira, lo primero que quiero decir que suscribo las palabras del doctor Basso. Yo quisiera, antes de contestarte lo de trazabilidad, testeo y aislamiento, es que no se puede instalar la noción de que el transporte público sea inocuo, porque en Chile no hay ningún estudio de ese estilo, y es más, digamos, o sea, si uno mira el comportamiento global dentro del transporte público y particularmente en el metro de Santiago, se encuentra con conductas extremadamente riesgosas. Claro que sí. Y permíteme mencionarte algunas. Hay un par de días que yo tengo que ir a la Seremía de Santiago y de Salud, y por lo tanto uso el metro, y eso que no lo uso en una hora punta, pero resulta que uno se encuentra de que al metro suben artistas, gente que usa instrumentos de viento, y tal como podría explicar mejor que yo el doctor Glenn después, por supuesto que la amplificación de gotículas de gente que canta arriba de uno es una conducta tremendamente peligrosa. Y ahí, dado de que no tenemos una comunicación de riesgo tremendamente clara, yo haría un llamado ferviente, digamos, a los usuarios del transporte público, que cuando vean este tipo de actitudes se alejen de estos artistas, digamos, porque son efectivamente un foco de contagio. Es lo mismo, digamos, que subirse a una fiesta clandestina. Cuando hay posibilidad de alejarse, pero cuando no hay ninguna posibilidad de alejarse porque los espacios son estrechos, a veces van muchas personas y es difícil proponer eso. Y perdóneme, Tonka, y doctor, corrígeme usted si me equivoco, los aerosoles, entiendo, los aerosoles esparcidos por metro cuadrado es el gran factor de precaución que todos debiesen tener a consideración. Y en el metro, en la micro, apretados todos, por supuesto que debe ser un tema de preocupación, ¿o no? Yo de verdad, doctor, claro, pero nunca he entendido cómo le han bajado la temperatura a este tema, porque las evidencias más allá de los estudios son casi evidentes. Bueno, disculpe, pero el metro tiene una responsabilidad social aquí de cuidado y use su infraestructura, use su personal, digamos, para impedir que esto ocurra. La gente, si uno mira en el transporte público en general, va con una mascarilla, va bien puesta, y el tips es que ojalá, digamos, la gente en el transporte público además no hable por teléfono, o sea, todas las ¿cómo se llama? Todas las medidas que impidan el esparcimiento de estas gotículas que potencialmente son contagiantes. Ahora, usted me preguntaba acerca del testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Si hay algo junto con la comunicación de riesgo que está muy al debe en el tratamiento de la epidemia, es efectivamente la estrategia de TTA. Una sola cifra, o sea, cuando se detecta a un COVID positivo, esta persona en promedio es capaz de reportar 2 contactos en promedio. ¿Ya? Si usted piensa que según el censo del año 2017, por cada hogar chileno en promedio viven 5 personas, claro, o sea, ni siquiera esa persona está siendo capaz de trazar o dar trazabilidad a su propio hogar. Por lo tanto, yo creo que ahí faltan
cambiar a una estrategia mucho más creativa y mucho más agresiva para poder efectivamente lograr el aislamiento de las personas que son contagiadas. Una pregunta muy breve. Reforzar y llamar a estas medidas más extremas este fin de semana, ¿contribuyen algo? Mire, un solo fin de semana. Yo creo que a estas alturas es bastante poco el margen de éxito que podrían tener estas medidas. O sea, sí creo, digamos, que esta cuarentena va probablemente reducir la movilidad y va a ayudar, digamos. Pero es una medida que a mi juicio, al menos en la región metropolitana, se tomó tarde. Es tercera semana consecutiva que la región metropolitana exhibe Rs efectivos semanales de 1.26. En castellano, hace 3 semanas que la epidemia en Santiago, en la región metropolitana, está creciendo a razón de 26% de casos por semana. Cuando el R efectivo se disparó por primera vez sobre 1, debían haberse tomado estas medidas tremendamente estrictas, haber pegado un apretón bastante más corto y no ahora, digamos, en perspectivas de que la cuarentena podría ser bastante más larga de lo que uno quisiera. Grafiquemos, doctor, y si me permite, quiero mostrarle justamente brevemente lo que es el cuadro de la región metropolitana a partir de este jueves. Sabemos que a nivel macro y a nivel nacional estamos hablando de que 7 de cada 10 chilenos va a estar en una suerte de confinamiento, pero observemos aquí, porque efectivamente en rojo tenemos las cuarentenas que son totales y absolutas, después tenemos en amarillo este sector que efectivamente persiste y perdura todavía en transición, pero que el fin de semana van a tener que guardarse sí o sí. Ahora, resulta bastante revelador también este mapa, porque cuando hablábamos a comienzos del COVID, hablábamos de un virus que no discrimina. Claramente aquí vemos que es un virus que efectivamente discrimina. Doctor Hernández. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, claramente vemos aquí, ¿verdad?, un virus que efectivamente discrimina. Se hablaba de que atacaba a todos por igual. No es así. Y si puede ampliar justamente ese alcance. Claro, esto está fuertemente condicionado obviamente por el hacinamiento y lo que pasa, digamos, justamente la movilización que masivamente debe hacer la población subponiente, etcétera, para trabajar. De modo que hay condicionamientos sociales que expanden el virus y eso sin duda tiene mucha relevancia. Además, por supuesto, como se comentó antes, yo soy intensivista, no epidemiólogo, pero es obvio que las comorbilidades, digamos, la obesidad sobre todo, nosotros hemos visto que la obesidad es una tremenda comorbilidad. Yo diría que cuando vemos, por así decirlo, entre comillas, un flaco con COVID, es muy raro. En general, la obesidad está en una prevalencia en los pacientes COVID de más del 50%. De modo que, de hecho, casi todos los jóvenes que han caído con COVID acá, que tenemos varios ahora, son obesos. De modo que me parece que ciertamente los condicionantes socioeconómicos y socioculturales, etcétera, tienen mucha importancia en esta enfermedad, lamentablemente. Quisiera hacer una pregunta al doctor Cavada, porque uno de los datos que sorprende en este gráfico tiene que ver con las prevalencias. Doctor Cavada, usted como experto epidemiólogo, le pregunto, Lo Espejo tiene 14,92 de prevalencia versus 15,02 de Providencia. Y más aún, Providencia tiene más casos activos que Lo Espejo. ¿Por qué entonces este tipo de señales dejan a Providencia fuera de este cuadro y sí a Lo Espejo dentro de la cuarentena? Mire, lo que pasa es que no es solo la incidencia de casos, sino que hay que preguntarse primero cuántos casos tengo por kilómetro cuadrado, y es un poco lo que decía el doctor Hernández. Hace ya mucho tiempo, tal vez a 3 meses de explotada el contagio, la epidemia, incluso en Chile, digamos, a partir del 3 de marzo del año pasado, la Organización Mundial de la Salud introdujo un concepto un poco distinto que se llamaba la sindemia. Y la sindemia no es otra cosa que una epidemia que está tremendamente condicionada por los factores socioeconómicos.
Y efectivamente, quien paga más caro el azote epidémico son los sectores más carenciados. Esa es la razón que incluso si usted mira las tasas de mortalidad al interior de la región metropolitana, estas se correlacionan perfectamente con los niveles de pobreza multidimensionales. Es un ejercicio que al interior de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile lo hemos hecho bastantes veces, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, es inexplicable no ir en ayuda efectiva sobre los sectores más carenciados. Y además es que se encuentra la terrible contradicción, el terrible azote, que los sectores más carenciados son aquellos cuyo proporción de trabajo informal es tremendamente más grande. Por lo tanto, a ellos obviamente no les puedo pedir teletrabajo y algo peor, digamos. No los puedo guardar porque no se pueden procurar el pan día a día. Por lo tanto, en vistas de una cuarentena cerrada, deberíamos haber previsto una ayuda muy efectiva, menos ortodoxa de parte del Estado, antes de mandarlo a cuarentena para después poder exigir el cumplimiento ciudadano y fraterno de quedarse en casa. Ha hecho una radiografía potente y muy clara, doctor Cavada. También integrar a Franco Basso en la conversación con el mapa que nos muestra Amaro. Siempre se criticó que no se manejó la cuarentena como un bloque, Franco. ¿Qué opinas de estos dos bloques? ¿Debería haber sido la región metropolitana completa? ¿Te parece bien? Porque incluso el ministro de París lo dijo, tratamos de dividir en dos bloques porque hemos recibido esa crítica. ¿Cómo lo ves tú con tu expertise, Franco? Desde un punto de vista de la movilidad, lo primero que hay que tener en consideración es que las medidas de cuarentena están perdiendo efectividad. Según un dato oficial, en las comunas que estuvieron en cuarentena la semana pasada en la región metropolitana, la disminución de movilidad que hubo fue de apenas un 7%. Claro. Si nosotros queremos realmente que esto tenga un impacto, debiésemos llegar a reducciones de movilidad cercanas por lo menos a un 50%. Y el problema es que cuando las cuarentenas van eternizándose, y piensen ustedes que nosotros ya llevamos más de un año con la pandemia en Santiago, estas disminuciones que se generaban inicialmente comienzan a perder fuerza. En las primeras cuarentenas que nosotros tuvimos en el Barrio Alto, en Providencia de Las Condes, tuvimos disminuciones de un 60%. En las primeras cuarentenas que nosotros tuvimos en Valparaíso, nosotros hacemos mediciones en la región de Valparaíso, sí, a través del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, tuvimos disminuciones de un 40%. Pero ¿qué es lo que comienza a ocurrir? A medida que van pasando las semanas, ya no es 40, es 35, y esto va subiendo, y lo que nosotros observamos en la región de Valparaíso es que finalmente en las últimas semanas de cuarentena, no solamente no había menos movilidad, sino que habían días en que había más movilidad. Por lo tanto, yo creo que hay que comenzar a pensar, una vez que pasemos este periodo crítico, en nuevas maneras de restringir la movilidad. ¿Cómo cuáles? Porque efectivamente... Si nos das alguna luz para entenderlo. Claro, yo quedé plop con eso. ¿Cómo entonces con restricciones hay más movilidad? No lo entiendo. Es una excelente pregunta. La hipótesis que nosotros manejamos es que simplemente después de un tiempo las personas no son capaces de mantener una medida tan restrictiva como esto. Bueno. Y algo de eso planteaba el doctor Cavada, y hay un tema acá claramente de dinero. La gente en algún minuto tiene que trabajar. También hay un tema de salud pública, y yo creo que todos ustedes en el panel y quienes nos están escuchando en su casa o han vivido en carne propia o han escuchado de gente que simplemente sale de su casa porque ya no soporta más el encierro. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, y yo lo planteo desde un punto del efecto que tiene la movilidad. Hay que tener mucho cuidado con estas cuarentenas que se van eternizando, y hay algunas otras medidas que pueden apuntar a poder mejorar las situaciones sin tener tanto impacto, y puede ser, por ejemplo, tratar, lo mencionamos anteriormente, diferir horarios para que se puedan realizar actividades, pero sin que generen aglomeraciones, porque finalmente el riesgo,
y eso está planteado por todos los expertos epidemiólogos, está centrado en las aglomeraciones que se generan principalmente en el transporte público. Observa las imágenes que acompañan tu relato. Es impresionante el nivel de hacinamiento en los autobuses. ¿Cuál es la experiencia comparada a nivel internacional, por ejemplo, con respecto a autobuses o, por ejemplo, también el metro? ¿Qué se puede hacer en concreto? ¿Esos niveles de hacinamiento son inaceptables? Totalmente. Y nosotros en la Universidad Católica de Valparaíso hemos estado haciendo una serie de reportes donde hemos estado detectando cuáles son los recorridos que tienen mayores niveles de hacinamiento en la ciudad de Santiago en particular. Y el último reporte encontramos que particularmente los recorridos troncales que van desde los sectores periféricos hacia las zonas céntricas de Providencia, Las Condes y Santiago Centro son aquellos recorridos en los cuales el porcentaje del tiempo que las personas pueden mantener un distanciamiento físico es menor. Por ejemplo, el recorrido 712, yo lo tomo siempre como ejemplo, un recorrido de más de 3 horas que parte en el sector de Puente Alto, va por Américo Vespucio, termina en Recoleta. Según las mediciones que nosotros hicimos, en un 67% del tiempo quienes van ahí no pueden mantener el distanciamiento. Por lo tanto, es clave que el gobierno tome esto dentro de sus tareas principales.